Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que me estéis viendo. Y hoy, siguiendo con nuestra serie de países que vamos alternando entre América Latina y África, pues hoy he escogido la República Democrática del Congo, que es, porque es uno de los países más complicados ahora mismo y sigue siendo durante muchísimas décadas del mundo, el corazón de las tinieblas, que es la novela del mismo título que muchos de vosotros conoceréis, de Joseph Conrad, que inspiró también la película de Apocalipsis Now. Bueno, ¿y por qué he escogido la República del Congo? Pues he escogido la República del Congo por varias razones. Primero, porque es uno de los grandes países africanos, es una de las, en principio, o debería de ser en principio, una de las grandes potencias del continente africano, porque lo tiene todo, tiene recursos naturales, tiene territorio cultivable, tiene agua, tiene el inmenso río Congo, que es uno de los ríos más grandes del mundo, y prácticamente tiene las condiciones perfectas, incluso por la orografía, para convertirse en una nueva Sudáfrica, por ejemplo. Pero, y esta vez sí que voy a tener que entrar en la historia del país, es un país que ha estado azotado por una serie de conflictos terribles, pero terribles. La Segunda Guerra del Congo ha sido el conflicto con mayor coste de vidas humanas desde la Segunda Guerra Mundial, aunque prácticamente nadie en Occidente le ha prestado atención, y eso explica muchas de las cosas que vamos a ver que hacen de la República Democrática del Congo efectivamente un sitio terrible para la gente que vive allí, y es por eso que sigue siendo, como hace más de un siglo, el corazón de las tinieblas. Bien, voy a alterar un poco el guión, solo en este caso concreto. No voy a empezar por la geografía, voy a empezar por la economía y por la historia, porque en la República Democrática del Congo se da una circunstancia que se da en muy pocos países del mundo, y es esto que veis aquí. Vemos lo de siempre en los datos del Banco Mundial. Lo que vemos es que desde 1960 la población crece mucho, incluso con esas guerras terribles, que luego hablaremos de ellas, que se cobraron la vida de millones de personas. La población se ha multiplicado casi por 6,5 en los últimos 40 años. Es una de las poblaciones que más ha crecido del mundo. Sin embargo, es uno de los pocos países del mundo en el cual ha tenido un largo periodo de crecimiento del PIB, prácticamente desde 1974 hasta el año 2002 el PIB tuvo una tendencia decreciente, lo cual es rarísimo de ver, incluso en las economías más desastrosas que os podéis imaginar. Es difícil ver ese decrecimiento en el PIB, pero lo que es más llamativo es que la renta per cápita ha caído, pero ha caído mucho. Tal es así que en el año 2022 la renta per cápita es un 50% menos de lo que era en 1960. Es uno de los países más pobres del mundo, tienen una de las rentas per cápita, debe de estar no en los últimos lugares, pero casi a la altura de Afganistán, con $650 de renta per cápita por persona y año. Pero llama la atención este dato, llama la atención el que la renta per cápita prácticamente no ha dejado de caer desde el año 1974, es cuando empieza el decrecimiento del PIB, y se ha mantenido ahí. Se ha mantenido ahí al principio por la propia caída del PIB, pero cuando el PIB recupera, una vez que terminan las guerras civiles y las guerras continentales que asolaron el país, no se recupera la renta per cápita por el incremento de la población. Deja de caer, pero no se recupera. Bien, y hay que hacer un poco de historia. Y hay que hacer un poco de historia porque si, como me ha pasado con los chilenos y me ha pasado con los mexicanos, decir, no, es que no, tienes una visión muy optimista, es que mi país es un desastre. Bueno, todos los países son un desastre para los que vivimos en ellos. España también es un desastre. Pero cuando comparas con otros países del mundo, lo de el Congo, lo de la República Democrática del Congo, no es que sea un desastre, es que es una tragedia. Y es una tragedia, primero, porque el PIB no cayó como consecuencia al principio del legado colonial, ni de guerras civiles, ni de tensiones políticas, nada por el estilo. El PIB empezó a caer desde el año 1974 hasta el año 98 aproximadamente por la acción de una dictadura terrible, que fue la dictadura de Mobutu Sese Seko, lo he dicho bien, que ni siquiera me voy a molestar en poner foto de este señor,
pero ha sido uno de los regímenes, o fue, mejor dicho, uno de los regímenes más corruptos que ha habido en la historia de la humanidad. Todos los ingresos, que fueron abundantes, además, que durante ese periodo tan largo de tiempo produjo la economía congoleña como consecuencia, resultado de sus explotaciones de vastísimos recursos que tiene naturales, sobre todo mineros, fueron a parar a manos de este dictador y de su entorno, lógicamente, que son los que extrajeron, además, de forma bastante transparente, no se ocultaba a nadie, a prácticamente nadie, las prácticas de corrupción de este régimen, buena parte de ese crecimiento del PIB, y eso provocó no solo ese declive del PIB, sino además lo que provocó también es ese empobrecimiento de la población, ese declive de la renta per cápita. Bien, posteriormente, el régimen de Mobutu Seko cayó en 1997. Posteriormente, lo que sí que observamos es un leve incremento del PIB a partir del año 2000 aproximadamente. En el año 2003 acabó la Segunda Guerra del Congo, luego hablaré un poco de ellos, pero es verdad que después se ha estancado la renta per cápita por el dinamismo demográfico, porque la población sigue creciendo a ritmos espectaculares, mientras que el PIB, aunque ha recuperado prácticamente, se ha multiplicado en los últimos 20 años aproximadamente por un 2,7%, lógicamente no puede seguir el ritmo del aumento de la población. Bien, la situación actual y los conflictos que estamos viviendo actualmente en la frontera oriental del Congo no son nuevos en absoluto. De hecho, tienen una larga historia, tienen una larga tradición que se remonta al año 1997, cuando se produjo la primera guerra del Congo. En esta primera guerra del Congo, que fue en realidad un proceso, digamos, de sustitución de la dictadura de Mobutu Seko por el régimen del presidente reciente Kabila, lo que se produjo fue, lo veréis aquí en el plano, pero es en el mapa, pero es, no sé si lo podéis apreciar bien, es un desbordamiento de los conflictos, del conflicto de Ruanda entre los Tutsis y los Hutus, y a raíz del desplazamiento de población y a raíz del desplazamiento de fuerzas militares de esas regiones, digamos, se produjo un levantamiento civil que, con el apoyo de esas unidades, desde el este del país, se hicieron con el control del territorio un poco menos que un año y consiguieron derrocar la dictadura de Mobutu Seko. El presidente elegido después de esta primera guerra fue Kabila. El presidente Kabila ha estado en el poder hasta prácticamente 2019. Pero no acaban aquí los problemas para el país, porque inmediatamente después de terminar esta primera guerra del Congo, inmediatamente después de que Kabila tomara el poder, se produce una segunda guerra civil que alcanzó una escala continental, muchos lo llaman la Gran Guerra Africana, comparado con la Segunda Guerra Mundial, en la cual, en el mapa de la izquierda, la imagen de la izquierda, lo que veis son los países que se vieron más o menos implicados en este conflicto. Todos los que veis en azul y los que veis en verde apoyaron o bien con tropas, o bien con apoyo logístico, o bien simplemente con apoyo político al presidente Kabila, mientras que los que veis en naranja, que son Uganda, Burundi y Ruanda, apoyaron a los rebeldes. El país quedó dividido prácticamente durante un periodo de tiempo relativamente largo en las zonas que veis a la derecha, pues bajo el control de diferentes facciones, pero digamos que todo el conflicto, los dos conflictos de la Guerra Civil del Congo estuvieron instigados desde sus vecinos orientales, Uganda, Ruanda y Burundi. Bien, este conflicto fue terrible. Este conflicto se calcula que se llevó la vida de más de 5 millones de personas, provocó 2 millones de refugiados, y el conflicto todavía sigue abierto. Todavía sigue abierto. Congo es un país muy grande, es un país inmenso, es un país donde una de las capitales, la capital que está más meridional, Lubumbashi, desde la distancia que hay desde esa capital, luego hablaremos de ella porque es una importante zona minera, la de Katanga, hasta Kinshasa, son aproximadamente 2.300 kilómetros. 2.300 kilómetros por un territorio escasamente vertebrado
por líneas de comunicación y por lo tanto relativamente fácil que partidas armadas, pues no se les puede llamar de otra manera, partidas armadas consigan, digamos, el control sobre ciertas áreas de territorio y en esas áreas de territorio pues cometan todo tipo de atrocidades solo con el fin de extraer los recursos de esa región y poder continuar con su actividad guerrillera. Esta es la situación relativamente reciente, además del Congo. La Segunda Guerra del Congo terminó en 2002, pero hasta 2008 no pararon los conflictos y ahora estamos viendo un recrudecimiento en las zonas nororientales pegadas a Uganda y muy probablemente instigadas por los mismos aliados que tenían estas tropas rebeldes en la Segunda Guerra del Congo, Uganda, Burundi y Ruanda. Luego veremos por qué, por los recursos que tienen ahí mantenidos. Bueno, pues este es el panorama que ha tenido y que sigue teniendo la República del Congo. Es un panorama bastante sombrío en un país en el que, sin embargo, contra todo pronóstico, lo que debería de producirse o tiene las condiciones perfectas para constituirse en un nuevo Brasil, es decir, en un nuevo gran productor de productos agrícolas, de alimentos que serían más que suficientes para abastecer la población. El servicio hay un servicio de Estados Unidos que se dedica a analizar las oportunidades de negocios en diversos países del mundo y calcula que no solo podría producir alimentos para abastecer a todos los 100 millones de habitantes que tiene la República del Congo, sino que podría exportar casi el doble de lo que consumiera a las poblaciones limítrofes. Sin embargo, esto no se produce. Fijaros, el Congo, el país, es una enorme cuenca fluvial, que es la cuenca del río Congo, que es uno de los ríos más grandes del mundo. Y he dicho que podría convertirse en el Brasil africano porque comparte algunas de las características que tiene Brasil. Prácticamente la mitad del país, la mitad septentrional del país, por donde transcurre el río Congo, es selva tropical, es una selva parecida a la amazónica, es un corazón, realmente es un pulmón verde del planeta, en el cual, aunque el río Congo es navegable y es uno de los ríos con más calado del mundo, no se produce gran actividad económica, al menos por ahora. Sin embargo, la zona sur, la zona septentrional, ya es zona de sabana tropical, pero como veis está surcada por muchísimos ríos. Este servicio norteamericano estima que aproximadamente el 40% del territorio de la República Democrática del Congo es cultivable, es decir, sin tener en cuenta las mesetas amazónicas, que casi la misma cantidad no solo es cultivable, sino que además permite el cultivo de regadíos, de cultivos intensivos en agua, y sin embargo ahora mismo apenas se está explotando el 10% de los recursos que tiene. Todo esto, digamos, sería, digamos, como la base geográfica para el mantenimiento de grandes poblaciones humanas. Pero es que además, en la imagen de la derecha lo podréis apreciar, toda la frontera oriental y suroriental, toda la frontera con Uganda, Ruanda, Burundi, con Tanzania y con Zambia, es zona montañosa, pero es una zona que tiene extensísimos recursos y reservas minerales. Es una región en la cual se calcula el Servicio Geológico de Estados Unidos que puede haber reservas minerales por valor aproximadamente de 24 billones 10 a la 12 de dólares, lo cual, digamos, le pone al país en las condiciones inmejorables para convertirse en uno de los grandes proveedores de productos agrícolas y de productos minerales del resto del mundo. Bien, esto lo vemos reflejado en los números. No es una cosa que haya, digamos, que se haya producido en los últimos 60 años, pero sí que estamos empezando a ver que en los últimos 10 años hay una aceleración en la actividad minera extractiva y también en la actividad agraria en el conjunto del país, bueno, pues que con todas las dificultades, que vamos a ver que son muchísimas, sí que nos permiten tener cierto optimismo acerca de cuál puede ser el futuro del país. Uno de los problemas que tiene el Congo son la baja productividad.
Tiene mucha población, tiene muchos recursos, tiene todas las condiciones naturales para poder crear una estructura territorial bastante bien organizada y autosuficiente, y sin embargo, como consecuencia de los conflictos civiles que ha tenido los últimos prácticamente 50 años, no voy a remontarme tampoco al periodo colonial, porque también tuvieron problemas bastante importantes, digamos, los niveles de productividad que tiene la economía congoleña son terriblemente bajos, Sigue manteniendo una estructura productiva que no es ni muchísimo menos la que podríamos esperar en una economía en vías de desarrollo que está saliendo de la trampa de la pobreza. Aunque el sector primario, el sector agrario, representa el 17% del PIB, emplea más del 60% de la población. Luego vamos a ver por qué eso da lugar a una productividad muy baja. Y lo que vemos a partir del año 2017-2018 es un repunte muy importante, no de la industria, aunque aquí el concepto de industria del Banco Mundial engloba industria, engloba construcción e engloba minería. Es la minería la que está repuntando, representa aproximadamente el 48% del PIB, y sigue cayendo el sector servicios. ¿Esto qué implica? Esto implica que tenemos una economía en la cual una parte muy importante de la población está empleada en agricultura de subsistencia. Esa agricultura de subsistencia es muy poco productiva y, por lo tanto, no puede alimentar adecuadamente al resto del país, ni, por supuesto, se puede plantear la exportación. Tenemos, como vamos a ver, una industria extractiva que, aunque tiene enormes posibilidades, no es muy potente, porque la conflictividad política y militar, digamos, hace que los grandes inversores mundiales en commodities se le piensen bastante antes de entrar en el Congo. Lo vamos a ver después. Lo que tenemos son muchísimas explotaciones pequeñas y artesanales que lo que hacen después es vender el mineral a los commodity traders, con lo cual tenemos un gran peso en el PIB, sí, pero vamos a ver también que tienen niveles muy bajos de productividad, y tenemos un sector servicios que cae en el PIB. El sector servicios normalmente lo asociamos con la hostelería, los restaurantes y cosas parecidas, pero es que el sector servicios es toda la administración pública. Estamos hablando de servicios sanitarios y servicios educativos, y no vemos, o no se ve, o no se aprecia desde luego, que el peso de estas actividades crezca en el porcentaje del PIB. Respecto a los niveles de productividad, pues aquí es lo que os he anticipado. Tenemos niveles tremendamente bajos. El valor añadido por trabajador, no por familia, por trabajador, luego hay que repartirlo en el sector agrario, apenas supera los $1.000 al año. Es menos que una economía de subsistencia. Aunque sí que es verdad que el gobierno actual ha puesto en marcha esfuerzos por crear grandes explotaciones agrícolas que den empleo a muchísima población, pero que utilicen, digamos, los métodos más modernos de cultivo, todavía eso está en una fase muy incipiente. Mientras que la productividad de la industria, fijaros, el peso de la industria ha aumentado en el PIB, la productividad son casi $10.000 al año, lo que puede ganar un trabajador, o el valor añadido mejor que genera un trabajador en la industria extractiva, pero la productividad es decreciente. Tienen problemas, y tienen problemas bastante serios, por la forma en que están llevando a cabo esas explotaciones. Más, si lo comparamos con países parecidos del entorno, y por países parecidos del entorno, pues son los países vecinos, como es Nigeria, por ejemplo, es Angola o es Tanzania, he incluido Egipto también porque el Congo comparte una característica con Egipto, que son estados fluviales. Y bueno, vamos a tratar de ver aquí la comparativa. Es que en el año 2021, que son cuando son estos datos, no resiste en ningún caso los datos, si comparamos el Congo con Egipto, si lo comparamos con Nigeria, si por supuesto Angola es otra historia completamente aparte, si lo comparamos, a lo mejor tiene un poquito la comparativa con Tanzania. Fijaros en una cosa, tanto Congo como Nigeria, como Angola, como Tanzania menos, son grandes productores de minerales con muy alto valor añadido. En el caso de Angola, por ejemplo, los diamantes. Pero Egipto, que tiene un valor añadido por trabajador de $20.000 por persona empleada aproximadamente, no tiene esos recursos.
es industria pura y dura, y lo que hace es duplicar el valor de industrias extractivas de muy alto valor que tiene el Congo. Así que una situación realmente complicada y que hace a la economía del Congo extremadamente dependiente de las fluctuaciones del precio de las commodities en los mercados mundiales, y eso repercute lógicamente en la capacidad que tienen para importar alimentos y para alimentar a la población. Voy a poner muy rápidamente otro gráfico más para que os hagáis una idea de lo que representa las rentas que se extraen de esos recursos naturales, que en el caso del Congo prácticamente se deben exclusivamente a los recursos minerales. Congo está aproximadamente como Angola, prácticamente el 40% del PIB del Congo son rentas procedentes de la industria extractiva. Otro país que tiene una potente industria extractiva, como Sudáfrica, por ejemplo, apenas representa el 10% del PIB. ¿Eso significa que el Congo produce más que? No, no significa eso. Significa que la producción o la industria extractiva en el Congo es mucho menos productiva que en Sudáfrica, y además de ser mucho menos productiva, como vamos a ver ahora, es mucho más contaminante, que es otro de los problemas que están empezando a tener. Bien, como punto final, porque siempre al final trato de centrarme en algún sector o en algún rasgo concreto de la economía del país que, digamos, nos da una idea de cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, al menos desde el punto de vista del comercio internacional. Voy a centrarme un poco en esa industria extractiva que he estado hablando bastante rato hasta ahora y qué características tiene en el caso del Congo. Bueno, pues la industria extractiva del Congo es una industria terrible. Es una industria terrible en la cual, como veis ahí, digamos, esa es una explotación de lo que en la jerga de las organizaciones internacionales se llama una explotaciones pequeñas y artesanales de recursos minerales. Esto es una explotación, si no recuerdo mal, de la fotografía de litio, en el cual, como veis, no vemos esas modernísimas maquinarias que se ven en otras partes del mundo, en el cual cintas transportadoras de mineral transportan cantidades enormes de producto desde donde se está extrayendo hasta los centros de procesamiento. Aquí son personas que literalmente se echan al monte con sacos, que casi con la única herramienta que tienen son sus manos, meten en la tierra sus manos para extraer ese mineral, lo meten en el saco y después lo llevan al centro de procesamiento y vuelta a empezar. Es una actividad que sí genera el 40% del PIB del país, sí genera ingresos por valor de $10.000 al año aproximadamente por trabajador, pero es extremadamente, con unos niveles, mejor dicho, de productividad extremadamente bajos. Otra imagen, para que os hagáis una idea, es esta mina de litio. Si lo podéis ver y podéis ampliar la imagen, pues si queréis, lo que hace simplemente es casi con la fuerza de las manos excavar hoyos en la tierra buscando las vetas del mineral. Simplemente son personas desesperadas, porque esto es producto de la desesperación, que se echan sobre estos yacimientos para tratar de ganarse $2 o $3. Lo que están abajo esperándoles en los centros de recogida de mineral y de procesamiento son normalmente representantes de los commodity traders internacionales, que después los llevan a los diferentes centros de procesamiento. Pero no solo es esto. En el Congo también están tratando de entrar poco a poco grandes corporaciones multinacionales del sector extractivo, porque los recursos que tiene son inmensos. Esta mina que veis aquí es la mina de Tenke Fungurume, es una de las minas más grandes de cobre que hay en el mundo. Está en la zona suroriental del país y tiene una historia interesante, porque hace 2 años la compañía estatal que gestiona las actividades mineras en el Congo suspendió las operaciones en esta mina porque no se ponía de acuerdo con los royalties que debía pagar su socio en esta explotación, su socio relativo, porque posee el 80% de la mina, que es una compañía minera china. Entonces, han tardado 2 años de litigio en los tribunales hasta que han resuelto un incremento significativo, como me parece que son $800 millones,
los royalties por la explotación. Pero fijaros que aquí, en cuanto ha intervenido capital extranjero, en este caso chino, lo que sí que vemos es una explotación completamente distinta, la cual ya se ven camiones para transportar el mineral, se ve una estructura distinta de organización. No voy a decir que siendo chinos vayan a ser especialmente cuidadosos con el medio ambiente, pero probablemente sea una actividad menos abrasiva que la de esas pequeñas explotaciones artesanales que lo que consiguen es erosionar el territorio. Y esto tiene importantes consecuencias geopolíticas, no solo para el continente africano, sino a escala mundial. Este es el mapa de la localización de los recursos minerales del Congo, tanto de las parcelas que están en amarillo que se están explotando ahora, como de las minas que hay actualmente abiertas que están con un circulito azul. Bueno, pues lo que os decía al principio, prácticamente todos los yacimientos de minerales están en la frontera oriental del país, que curiosamente coincide con las provincias más rebeldes y que han intentado esos procesos de secesión respecto del poder central que está en Kinshasa. Esas explotaciones en localizaciones remotas de las montañas del África Central plantean varios problemas. El primero es un problema logístico, es muy bien, tenemos una mina de cobre enorme en el extremo suroriental del país, cerca de Lubumbashi, ¿y qué hacemos con ese cobre? ¿Cómo lo sacamos de ahí? Hay dos opciones. Las dos opciones para sacar los recursos minerales que hay en el país, la red ferroviaria todavía no está muy desarrollada, entonces tenemos una opción que es hacerlo por vía fluvial a través del río Congo, lo que pasa que se da una vueltecita bastante grande por arriba, por el norte, hasta que llega a los puertos de la frontera del Atlántico. Y la otra opción, que es por la que están trabajando más los chinos a través de su iniciativa de la Ruta de la Seda, es sacar el mineral por Uganda, por Ruanda, por Burundi y por Tanzania. De hecho, en Tanzania y hasta Uganda también a través de Kenia están construyendo unas líneas férreas tanto para uso de personas, pero sobre todo los chinos están pensando para vías férreas para el transporte de carga para extraer el mineral de las concesiones que tienen en esa región suroriental del país. Entonces, digamos, esto tiene ya todo el aspecto de un gran conflicto geopolítico en el cual los países limítrofes, digamos que se sienten tentados, es el caso de Uganda y de Burundi, a participar en esa riqueza del Congo, y es por esa razón por la cual sospecho que han sido tan, digamos, o han estado tan entusiasmados en animar esos procesos de rebeldes, esas guerrillas independentistas, porque de esa manera les va a ser muchísimo más fácil conseguir el acceso a esos recursos e incluso me temo que la idea que tienen es llegar a controlarlos en algún momento. En estos momentos, la actividad guerrillera que se está produciendo en el Congo se está produciendo en la frontera nororiental, arriba del todo, alrededor de la zona de Kivu, donde además da la casualidad que también se están dando permisos para hacer prospecciones petrolíferas, con lo cual, digamos, el conflicto lo vamos a tener ahí y lo vamos a tener a seguir teniendo ahí durante muchísimo tiempo. Y este, digamos, panorama se ve agravado por la circunstancia que el Congo es, o tiene, mejor dicho, una de las mayores reservas mundiales de, por una parte, de cobre, menos que Chile, por supuesto, pero tiene una parte importante de cobre, pero sobre todo lo que tiene reservas son de coltán, de cobalto y de litio, minerales esenciales para la transición energética. Así que no es que las grandes corporaciones internacionales se hayan echado la carrera para conseguir hacerse con esos recursos, porque los problemas de seguridad para sus propios trabajadores dentro de las minas son importantes. De hecho, hay compañías que han decidido que no van a instalarse en el país, pero sí que se está produciendo una intensa competición geopolítica, como os he comentado antes, sobre todo influyendo a través de los vecinos orientales del Congo para llegar a esos recursos. Hay iniciativas de todo tipo de empresas, por ejemplo, BMW ha empezado
a poner y a construir centros, digamos, de adiestramiento de los mineros locales para que prosigan con su actividad extractiva del litio, que es el mineral que le interesa a BMW, pero lo hagan de forma respetuosa con el medio ambiente. Por las cantidades de gente involucrada y por las cifras que vemos ahí, creo que va a ser como ponerle puertas al océano, pero bueno, bienvenido sea ese pequeño intento. Y esta es la República Democrática del Congo. Este es el caso de un país que al menos sobre el papel lo tiene todo. Tiene agua, tiene territorio, tiene superficie cultivable, tiene grandes recursos naturales, tiene petróleo, tiene una situación inmejorable para haberse convertido en una de las grandes potencias del continente africano y, sin embargo, como consecuencia de unos larguísimos conflictos bélicos y previamente por un régimen de corrupción inimaginable que consiguió hacer que el PIB del país cayera en unos años en los cuales el PIB de prácticamente todos los países en una situación parecida al del Congo aumentó, pues ha hecho que la población tenga una renta per cápita en el año 2021 más de un 50% inferior a la que tenía en el año 1960, que ya es difícil conseguir eso. Así que deberemos de estar atentos a los acontecimientos de lo que esté sucediendo en la República del Congo y esperemos que todas las iniciativas, tanto del gobierno actual de la República del Congo como internacionales, para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de ese país, pues tengan sus frutos, porque desde luego la situación, si no empieza a mejorar rápidamente, vuelve a pintar otra vez muy mal. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, pues lo que tenéis que hacer es suscribiros al canal o el Dr. Vara, aunque sea casi ya el mes de agosto, me perseguirá y me hará picadillo. Muchísimas gracias.